¿Y si os dijera que la conquista de uno de los imperios más poderosos de la Tierra la iniciaron apenas 400 hombres? Viajamos a 1519, al corazón de la tormenta. Para entender esta historia, debíamos situarnos. Era 1519. Habían pasado 27 años desde que Colón pisó el Caribe. ¿Qué se conocía? El Nuevo Mundo era, para los españoles, un puñado de islas: La Española, hoy República Dominicana, y Haití, Cuba, Puerto Rico, y algunas costas difusas en el continente como Florida. Nadie imaginaba la magnitud de lo que había dentro. ¿Cuántos españoles había? Muy pocos, quizás 8.000 o 10.000 en todas las Indias. No eran ejércitos. Eran colonos, aventureros y buscavidas. Las únicas ciudades eran asentamientos precarios como Santo Domingo, el centro administrativo, y La Habana, recién fundada, y un mero puesto de avanzada. En este caldo de cultivo, en Cuba, bajo el gobierno de Diego Velázquez, se encontraba un hombre. ¿Quién era Hernán Cortés? No era un soldado rudo. Nació en Medellín, en 1485, en Extremadura, cuna de conquistadores. Era un hidalgo de baja nobleza, una familia sin grandes fortunas. Estudió leyes en Salamanca, pero no terminó. Era un hombre del Renacimiento, astuto, culto, profundamente religioso, a su manera. Llegó a las Indias joven y sirvió a Velázquez en la conquista de Cuba. Aquí empezó el drama. Velázquez, el gobernador de Cuba, organizó una expedición hacia esas tierras nuevas de las que llegaban rumores, el Yucatán. Nombró a Cortés capitán general. Pero Velázquez desconfiaba. Cortés era demasiado listo, demasiado ambicioso. En el último instante, cuando la flota estaba lista, Velázquez le revocó el mando. ¿Qué hizo Cortés? Desobedeció. En un acto de rebelión abierta contra su superior, zarpó de Cuba en febrero de 1519 contra las órdenes expresas del gobernador. Sabía que, desde ese momento, o regresaba millonario y con un imperio para el rey que justificase su traición, o sería juzgado y ejecutado como un traidor. No había marcha atrás. Por eso, al llegar a la costa de México, tras fundar la Villarrica de la Veracruz, un acto legal para depender directamente del rey, y no de Velázquez, inutilizó sus naves. La historia dice que las quemó, aunque lo más probable es que las hundiera. El mensaje a sus 500 hombres fue claro: o vencemos, o morimos todos. La expedición avanzó y la suerte le sonrió. Primero, en Cozumel, encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que llevaba 8 años viviendo entre los mayas, y hablaba su lengua. Segundo, tras una batalla en Tabasco, la batalla de Centla, los caciques mayas les regalaron 20 mujeres esclavas. Entre ellas venía la Malinche, bautizada como Doña Marina. Aquí ocurrió el milagro logístico. La Malinche hablaba náhuatl, la lengua del imperio azteca, y maya. Aguilar hablaba maya y español. Cortés tenía ahora una cadena de traducción: Cortés al maya con Aguilar, y Aguilar al náhuatl con la Malinche. Pronto, la Malinche, de una inteligencia excepcional, aprendió español, y se convirtió no solo en traductora, sino en la principal consejera cultural, política y diplomática de Cortés. Sí, fue su pareja indígena y la madre de su hijo, Martín Cortés, considerado uno de los primeros mestizos de nombre conocido de la Nueva España. Aquí debemos desmontar la leyenda negra. La leyenda negra, a menudo impulsada por fuentes anglosajonas y holandesas que eran rivales del Imperio Español, pinta a 500 españoles sedientos de sangre masacrando a millones de indígenas inocentes en un paseo militar. Los documentos y la lógica nos dicen que eso era imposible. ¿Qué dicen los hechos? Cortés no conquistó México. Cortés lideró una rebelión masiva de pueblos indígenas contra su opresor, el Imperio Mexica. El Imperio Mexica, centrado en la imponente Tenochtitlán de 1519, era una teocracia militarista. Sometía a cientos de pueblos vecinos, como totonacas y tlaxcaltecas, a los que exigía tributos brutales y, crucialmente, prisioneros para sus sacrificios humanos a gran escala. Cortés, con una visión política genial, se dio cuenta de esto. Primero creó una alianza con los totonacas. En Zempoala, los totonacas se quejaban amargamente de los mexica. Cortés les ofreció protección. Segundo, la alianza decisiva con Tlaxcala.
Los tlaxcaltecas eran los enemigos mortales de los mexica. Primero, recibieron a Cortés con una guerra feroz, casi aniquilándolos. Pero tras ver su resistencia y su tecnología, como los caballos, el acero y los cañones, decidieron que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. La conquista fue una guerra civil. Fueron 500 españoles, sí, pero apoyados por decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y de otros pueblos, hartos del yugo mexica. El encuentro con Montezuma II fue de una tensión psicológica sublime. El emperador semidios recibió a Cortés en Tenochtitlán, una ciudad flotante que dejó boquiabiertos a los españoles, más grande y limpia que cualquier ciudad europea de la época. Montezuma dudaba. ¿Eran estos hombres el retorno del dios Quetzalcóatl, como decía una profecía? ¿O eran bárbaros? Decidió alojarlos en sus palacios. Cortés y sus hombres entraron como huéspedes en noviembre de 1519. Pero la situación era volátil. Cortés, temiendo una trampa de los mexicas, tomó una decisión audaz. Tomó a Montezuma como rehén de lujo. Aquí comenzó una de las relaciones más extrañas de la historia. Durante casi 6 meses, Cortés y Montezuma convivieron a diario en el palacio. No eran amigos, pues uno era prisionero del otro, pero tampoco eran enemigos acérrimos. Desarrollaron un complejo respeto mutuo. Las crónicas cuentan que jugaban juntos al patoli, un juego de mesa mexica, conversaban durante horas con la Malinche como puente, y Cortés incluso lo llevaba de caza. Montezuma, aunque cautivo, seguía gobernando su imperio, pero ahora bajo la mirada de Cortés. Esta extraña relación, donde el emperador azteca pareció ver en Cortés una especie de garantía de orden frente a sus propios nobles inquietos, explica lo que sucedería después. En un momento la tragedia se precipitó. Cortés debió irse de la ciudad a combatir a Pánfilo de Narváez, quien había sido enviado por Velázquez desde Cuba para arrestarlo. Dejó al mando a Pedro de Alvarado. Alvarado, un soldado valiente pero un político nefasto, temió una rebelión durante una fiesta religiosa mexica, el Tozcatl, y realizó una masacre preventiva en el Templo Mayor. La ciudad entera se levantó en armas. Cortés regresó, tras vencer a Narváez y convencer a sus hombres de unírsele, y encontró Tenochtitlán en llamas. En mitad del caos, Montezuma intentó calmar a su pueblo desde una azotea, y fue asesinado. Las fuentes difieren. Los españoles dicen que por una pedrada de los propios mexicas, los mexicas que lo mató Cortés. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas tuvieron que huir. Fue la noche triste, el 30 de junio de 1520. Cientos de españoles y miles de tlaxcaltecas salieron de la ciudad cargados de oro, pero murieron ahogados en los canales. ¿Error de Cortés? Confiar en Alvarado. ¿Logro? Su capacidad de resiliencia. No huyó a Cuba, se refugió en Tlaxcala. Sus aliados tlaxcaltecas, lejos de abandonarlo, lo reafirmaron. Habían perdido miles de hombres. Ahora, era una guerra de sangre. Durante un año, Cortés reconstruyó su ejército. Y aquí sucedió el factor más determinante de la conquista, uno que no fue militar, la viruela. La flota de Narváez la había traído consigo. La epidemia barrió Tenochtitlán, matando a la mitad de la población, incluido el sucesor de Montezuma. En 1521, Cortés regresó. Construyó 13 bergantines, pequeños barcos de guerra, y los botó en el lago Texcoco. Asedió Tenochtitlán por agua y tierra, con miles de aliados indígenas. Tras 75 días de combates brutales, casa por casa, la ciudad, defendida heroicamente por el último emperador, Cuauhtémoc, cayó el 13 de agosto de 1521. El imperio mexica había sido conquistado. Nacía la Nueva España. De sus últimos días, Montezuma, viendo su mundo caer y quizás confiando en el extraño vínculo creado durante su cautiverio, le pidió un juramento a Cortés, que protegiera a sus hijos de la anarquía que vendría. Cumplió Cortés, absolutamente. Es uno de sus actos menos conocidos. Tomó bajo su tutela personal a los hijos del emperador, especialmente a Tecuichpo, bautizada como Isabel Moctezuma. Cortés, y más tarde la corona, se aseguró de que fuera reconocida como noble. Se le otorgaron enormes encomiendas, que eran territorios y tributarios, y se casó con nobles españoles.
Hoy, los descendientes de Moctezuma son parte de la alta nobleza de España, como los duques de Ahumada y los duques de Abrantes. Además, Cortés llevó consigo a España en 1528 a otro de los hijos legítimos del emperador, don Martín Moctezuma, quien fue presentado ante Carlos I y educado en la corte, sellando la unión de ambos mundos. Fue la primera gran unión de las dos noblezas. Cortés tuvo problemas constantes con la corona. El rey Carlos I aceptó el imperio que Cortés le dio, pero nunca confió plenamente en el hombre que había desafiado a su gobernador. Le dio el título el Marqués del Valle de Oaxaca, pero le quitó el poder político, enviando burócratas, las audiencias y virreyes para gobernar la Nueva España. Murió en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, en 1547. Moría relativamente marginado y enfrascado en pleitos contra la corona, que le regateaba los méritos y el dinero que había gastado en nuevas exploraciones. Murió el hombre, pero nació la leyenda. La leyenda negra dice que Cortés fue un demonio codicioso que destruyó un paraíso. Los documentos, como las propias cartas de relación de Cortés, la historia verdadera de su soldado Bernal Díaz del Castillo, y los códices indígenas como el lienzo de Tlaxcala, dicen que fue una guerra civil indígena catalizada por los españoles, que el imperio mexica era opresivo y violento, lo que generó los aliados de Cortés, que la viruela, un agente invisible, fue más decisiva que las espadas, y que Cortés fue un hombre de su tiempo, ambicioso, religioso, brillante y despiadado, que sentó las bases de una nueva cultura. La historia de Cortés no es una historia de buenos y malos, es una tragedia épica. Es la colisión de dos civilizaciones que no podían entenderse, el choque del acero contra la obsidiana, el apocalipsis biológico de la viruela y el nacimiento entre sangre y fuego de la nación mestiza que hoy es México. Comprenderlo, con sus luces y sus sombras, es esencial para sanar heridas y para que la comunidad hispana, a ambos lados del océano, entienda la complejidad de nuestro origen común. Si os ha parecido interesante este capítulo y queréis seguir explorando juntos nuestra historia compartida, os invitamos a suscribiros, darle a me gusta y compartir el video. Vuestro apoyo es fundamental, porque para entender quiénes somos, primero debemos saber quiénes fuimos. Únete a Nexo Hispano.